vamos a empezar con esto. Ay. Entonces, ¿sí puedes ver el pizarrón? Sí, lo puedo ver. Okay. Entonces, vamos a ver. Y toca ver cuadriláteros. ¿Sabes qué es un cuadrilátero o a qué se refiere tal cual? ¿Qué significa la palabra cuadrilátero? Que están hechos de cuadrados. No como tal. O sea, digamos que un cuadrado es un tipo de cuadrilátero, pero justamente es un tipo, no una definición. ¿No? Sí. Ok, entonces, un cuadrilátero es cualquier polígono de 4 lados. Entonces, el cuadrilátero Bueno, y aquí la pregunta sería ¿qué es un polígono, no? ¿Qué entiendes por polígono? Es una figura geométrica que tiene más de 5 lados. O bueno, que tiene 5 o más. Ok. Si un cuadrilátero... Aquí te estoy definiendo un cuadrilátero como un polígono. Y te está diciendo que cualquier cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Entonces, te está diciendo que un cuadrilátero puede ser un polígono. Como tiene 4 lados, no puedo definir al polígono como algo de 5 o más lados, porque entonces estaría quitando a los cuadriláteros, ¿no? Como que los cuadriláteros los estaría dejando ahí volando. Incluso de 4 lados también puede ser un polígono. Entonces, tal cual un polígono es una figura geométrica plana, o sea que no tiene dimensiones, solamente una, que está compuesta por una serie finita de segmentos de recto, que ya habíamos visto que era un segmento de recto. Lo curioso de esto es que tienen que estar consecutivos. Entonces, antes de ver como tal el cuadrilátero, vamos a definir qué es un polígono como tal. Polígono es una figura geométrica plana compuesta por una sección finita. Bueno, secuencia. Sí, una secuencia. Una secuencia finita de segmentos de recto. Consecutivos encierran una región en el plano. Existen varios tipos de polígonos. Dentro de esos tipos de polígonos están los cuadriláteros. Si nos enfocamos solamente en los cuadriláteros, digamos que la definición de polígono cambia es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de 4 segmentos. Aquí nada más son 4 segmentos de recta consecutivos, o sea, uno puesto detrás de otro, que encierran una región en el plano. Los polígonos más comunes son los polígonos regulares, o sea, los que todos sus lados miden lo mismo. Pero cualquier figura que encierre un área se puede considerar un polígono, mientras sea de una dimensión, ¿no? Mientras se pueda hacer en una hoja de papel, se puede considerar un polígono. Entonces, los cuadriláteros encierran un área
con segmentos de recta consecutivos y solamente tiene 4 segmentos de recta. Por eso el quad, este prefijo quad viene de 4. Y cuando das el prefijo poli viene de muchos. Por eso cuando alguien dice que es no sé, políglota, por ejemplo, alguien políglota es alguien que habla muchos idiomas. Entonces, ahí cuidado. ¿Dudas con qué es un cuadrilátero? No. Entonces vamos a ver los tipos de cuadriláteros. Que más que tipos es como los clasifican, ¿no? Entonces, clasificación. El primer tipo de cuadrilátero es un paralelogramo. Paralelogramo. ¿Te acuerdas qué significaba que fueran paralelos? Que son dos rectas que no se cruzan entre sí porque se miden de manera infinita. Se unen en el infinito, ¿no? Entonces, como no los vemos que se unen, digamos que a nuestros ojos nunca se van a cruzar. Entonces, los lados de este paralelogramo nunca se van a cruzar, siempre van a ser paralelos. Por ejemplo, un tipo de cuadrilátero, de paralelogramo podría ser un cuadrado. Si tú dibujas un cuadrado, sus lados son paralelos y tú los extiendes hasta el infinito, nunca se van a cruzar, ¿no? O sea, si los extiendes lo más que puedas, tanto el de arriba como el de abajo nunca se van a cruzar. También puede ser un rectángulo, por ejemplo, aunque no miden lo mismo, siguen siendo paralelos, nunca se van a cruzar. Otro tipo de paralelogramo puede ser un rombo. Los rombos son así, ¿no? Están como que desfasados, ¿no? Como un cuadrado si lo movieras. Están algo así. Entonces, igual, aunque está como que chueco, como si lo hubieran deslizado, digámoslo, sigue siendo paralela. Sus rectas, si yo las extiendo, nunca se van a cruzar. Digo, en mi dibujo parece que sí se cruzan, pero no. Sería algo así, ¿no? Más o menos. Y creo que el último sería un rombo. Un rombo. Igual, es como si volteáramos nada más ese cuadrado, ¿no? Como que visto de lado. Igual, si las extiendes tanto como para acá como para acá, nunca se van a cruzar. Esos son los tipos de paralelogramo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle cuadrado, rectángulo, un romboide, este se llama romboide, y este es rombo. ¿Ok? ¿Dudas con qué es un paralelogramo? No. Ok. El siguiente es un cuadrado. Cuadrado. Entra como que es subdivisión de los paralelogramos, ¿no? Casi, casi. Entonces, cuadrado es el paralelogramo y que tiene todos sus lados iguales. Y sus ángulos son rectos. O sea, de 90 grados. Ajá. Te digo, es como una subdivisión de los paralelogramos nada más. El cuadrado tiene todos sus lados iguales, tienen que medir lo mismo. Y tiene la característica de que todos sus ángulos son rectos.
Entonces, sigue rectángulo. Igual, también sigue siendo parte de los paralelogramas, entonces es el paralelogramo que tiene sus lados contiguos desiguales y los cuatro ángulos rectos. Entonces, aquí creo que el único problema sería cuál es la definición de contiguos, ¿no? Que algo sea contiguo quiere decir que está uno seguido de otro, ¿no? Por ejemplo, esta línea rosa, esta línea rosa va a ser contigua a esta línea negra. Aunque no estén sobre la misma línea, digamos, son contiguas porque se unen, una va después de la otra. Así el rectángulo. Es un tipo de paralelogramo que tiene sus lados contiguos. Aunque no siguen la misma línea, siempre va una después de la otra. Y entonces lo que te quiere decir es que es una larga y una cortita, una larga y una cortita, ¿no? Una larga y una cortita, y así hasta formar los cuatro. Igual que el cuadrado tiene cuatro ángulos rectos. ¿Difícil? ¿No? No. Ok. Entonces eso quiere decir que sean contiguos. Después rectángulo, un rombo. Tiene los lados iguales y ángulos contiguos desiguales. Entonces, un rombo tiene sus ángulos, tiene sus lados iguales, te digo, los tienen que medir lo mismo, así como en el cuadrado, pero tú los puedes alargar o extender. No necesariamente tienen que ser de la misma medida, ¿no? Por ejemplo, en este que te acabo de dibujar, a simple vista puedo ver que este ángulo es más grande que este, ¿no? Este está más chiquito y este yo creo que sí supera los 90 grados y este ni siquiera supera los 90. Ese es lo único que se diferencia del cuadrado. Incluso en la posición, ¿no? Siempre lo vemos como que el cuadrado paradito y este está como acostado. Igual, ¿no? Que sean contiguos quiere decir un ángulo más pequeño y luego si te sigues este va a ser más grande y si te sigues este va a ser chiquito y así uno y uno, ¿no? Como que alternados. ¿Dudas con el rombo? Y pues, ¿cómo puedo diferenciar el rombo con las paralelas o paralelogramas? No, el rombo también es un paralelogramo. También es un paralelogramo. Sus rectas igual, ¿no? Si estas las extiendo, si esta la hago más larga y esta la hago más larga, si te das cuenta, aunque están muy separadas, son paralelas, no se van a cruzar. Igual del otro lado, ¿no? Si yo extiendo esta y extiendo esta también, son paralelas, no se van a cruzar en ningún punto. Entonces sigue siendo parte de los paralelogramos, no lo puedes diferenciar de los paralelogramos porque son iguales. ¿Sí? Sí. ¿Sí te contesté? Ok. Sí. Ok. Entonces el que sigue es un romboide. Igual, si quieres le pongo aquí también. Es el paralelogramo.
Ahí está. ¿Te acuerdas que era un ángulo oblicuo? No, no me acuerdo. ¿No? Ok. Un ángulo oblicuo. ¿Sí? Es cualquier ángulo que no es recto. En pocas palabras. Esto, cualquiera que no sea de 90 grados puede considerarse como un ángulo oblicuo. Incluye tanto a los agudos, que son menos de 90 grados, hasta los que son mayores de 90 y hasta 180, ¿no? Entonces, Sí. mientras no sea de 90, quiere decir que es oblicuo. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar otra vez el romboide. Así. Entonces, el ángulo oblicuo, digamos que se empezaría a medir de aquí para acá, ¿no? Es mayor de 90 y así, ¿no? Igual si lo quieres medir por dentro, no, tampoco hay problema, ¿no? Sigue siendo mayor de 90. Mientras no sea igual a 90, va a ser, todos sus ángulos son oblicuos, ¿no? Si te das cuenta, estos dos, los que están cruzados, los que tienen las X son agudos. Y los otros dos, los de la estrellita, son obtusos. Los ángulos agudos y los ángulos obtusos, ambos forman lo que son los ángulos oblicuos. O sea, todo lo que no es 90 grados, pero sí es menor a 180. ¿Sí me explico? ¿Y a qué se refiere que son contiguos desiguales? O sea que no son, por ejemplo, un lado contiguo, de aquí, el verde, sería contiguo al amarillo, ¿no? O sea que uno va detrás de otro. Y que sean desiguales son que no tienen el mismo tamaño. Es como si al rectángulo lo deslizaras, ¿no? Como que le hicieras ahí un pequeño movimiento a sus lados. Sus lados siguen siendo desiguales, no miden lo mismo, pero son contiguos, o sea, va uno detrás del otro. Sí, está bien. Voy a poner así, A y B no miden lo mismo. Ok. ¿Sí se entiende? ¿Otra duda? No, solamente era eso. Vale. Entonces voy a seguir con el que sigue, ¿vale? Romboide, luego trapecio. Sí, ya no forma parte de los paralelos, ya. Entonces nada más le vamos a poner que es un cuadrilátero general, ¿no? Es un cuadrilátero. Que solo tiene dos de sus lados paralelos. O sea, ya no forman parte de los paralelogramos, porque en los paralelogramos todos sus lados tienen que ser paralelos. O sea, todas las rectas tienen que ser paralelas entre ellas. Si te das cuenta, tanto el rombo, como el romboide, como el cuadrado, si tú las extiendes, todas van a ser paralelas, no se van a cruzar. Si las agarras por pares, ¿no? Las dos de, por ejemplo, esta, y luego C y D. A y B son paralelas y C y D también son paralelas. Lo que pasa con el trapecio es que solamente dos de esas rectas van a ser paralelas, por eso ya no está dentro de los paralelogramos. Y eso es así. Por lo regular se acostumbra a dibujar así, las dos de arriba y abajo son las paralelas y las otras sí son las que sí se van a cruzar en algún punto, ¿no? Lo puedes dibujar así o lo puedes dibujar al revés. También no importa. Ahí está, ¿no? Y entonces vamos a poner aquí esta y esta paralelas. ¿Ok? Sí. Okay.
Dentro de los trapecios hay como que una pequeña subdivisión que mete trapecios. Igual se llama trapecio, pero tiene un como que una característica especial de un trapecio, ¿no? Se llama trapecio rectángulo. ¿Te acuerdas qué significaba que tuviera la palabra rectángulo? Que siempre medía 90 grados. Ajá, entonces este trapecio va a tener un ángulo recto. No todos sus ángulos van a ser rectos, pero como tiene un ángulo recto, de ahí viene el nombre. Entonces ese trapecio se dibuja algo así. Tiene, vamos a dibujarlo así como está la definición, ¿no? Tiene dos rectas paralelas. Y sus otros ángulos son diferentes. Entonces, este y este, ¿no? Sus otros lados son diferentes. Sigue siendo un trapecio porque sigue teniendo las dos rectas paralelas, pero sus otros dos lados siguen siendo diferentes, ¿no? Se van a cruzar en algún punto si yo los extiendo. Y trapecio rectángulo porque, si te fijas, aquí tiene su ángulo recto. Aquí o acá arriba, ¿no? Donde quieras. Entonces, definición es el trapecio que tiene dos de sus ángulos internos rectos. Que son estos que te dibujé, ¿no? Depende de dónde lo leas. A veces te dice que nada más es uno y a veces te marca los dos. Pero pues si es una línea recta cruzando otras dos, siempre va a ser un ángulo de 90. Es porque es la misma línea, ¿vale? No hay ningún detalle con eso. ¿Dudas en el trapecio? Sí, está bien. ¿No? No. No. También hay otro trapecio que se llama trapecio isósceles. Isósceles. Entonces, el que tiene dos lados paralelos iguales. Espérame, porque... no me puedo volver a escribir. Al revés, los lados no paralelos. Y ese se dibuja así, ¿no? Porque isósceles tiene como que la misma formita. Fue el que te dibujé arriba, como ejemplo. Tiene como que la misma forma de un trapecio, digo, de un triángulo isósceles, ¿no? Dos lados, un lado más grande y los otros chiquitos. Nada más que la diferencia es que aquí en vez de ser 3 lados, son 4 lados. Entonces, estos dos lados, lo de las orillas, A y B, van a medir lo mismo. A y B miden lo mismo. Ok. Y mientras los otros dos sean paralelos, no hay ningún problema. ¿Preguntas con el trapecio isósceles? Entonces, ¿cómo que todos sus lados no son, que tiene dos lados que no son paralelos? Ajá, los lados que no son paralelos son estos dos, ¿no? Este A y este B. Estos son los que no son paralelos, pero son iguales en cuanto a tamaño. Entonces, iguales en tamaño nada más, porque en ángulo pues no. Eso es a lo que se refiere. Y los otros dos lados que tiene sí son paralelos, que son los que te dibujé en amarillo. Vamos a ponerle C y B. Y C y B son paralelos. Sí.
Sí. ¿Ya se entendió? Y el último, bueno, no último, el penúltimo, trapecio escaleno. Entonces, es aquel tiene sus lados igual no paralelos. Diferentes. ¿Te acuerdas qué significaba un triángulo escaleno? Digo, sí, un triángulo escaleno. Que tenía todos sus lados diferentes. Ajá, algo así pasa, algo similar pasa con el trapecio escaleno. Entonces, tiene sus lados no paralelos diferentes. O sea, algo así, ¿no? Este con una inclinación así, por ejemplo. Luego viene una rayita así. Y no sé, ¿no? Está, por ejemplo, si la dibujamos más larga y la unimos. Ahí está, ¿no? Es como si mocharas el triángulo escaleno, ¿no? Como si lo cortaras ahí en un pedazo. El trapecio escaleno, a lo que se refiere con estos lados no paralelos, diferentes, o sea, estos dos. Este y este ahora van a ser diferentes. A diferencia con el isósceles que tenemos arriba, son iguales y en el escaleno sí van a ser completamente diferentes. Entonces, A y B son diferentes. A y B son diferentes. Y también los otros lados, ¿no? Y C y D. C y D. C y D son paralelos, pero de diferente tamaño. ¿Ok? ¿Preguntas? No. No. Y el último trapecio se llama trapezoide. Aquí sí todos son diferentes, ¿no? Estos sí son paralelos. Y en el trapezoide, digamos que no va a tener ningún lado paralelo. Entonces, es aquel. Bueno, al revés, ¿no? Que no tiene. Este está también en duda en si entra entre los trapecios o no, porque para que sea un trapecio tiene que tener dos lados paralelos, ¿no? Que era lo que habíamos definido. El trapezoide nada más lo ponen aquí porque es literal, la figura se parece a un trapecio. Si lo ves dices, pues puede ser un trapecio, pero no. Por eso es como igual, ¿no? Como así como deformaron la figura, deformaron el nombre, ¿no? En vez de ponerle trapecio se llama trapezoide. Entonces, la figura es algo así medio extraño. Sí, ¿no? Sigue siendo cuadrilátero porque tiene 4 lados, pero ya ninguno es paralelo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, si no tiene ningún lado paralelo, ¿es perpendicular o sería otra forma? No necesariamente tiene que ser perpendicular, porque para que fuera perpendicular tendría que ser un ángulo de 90 grados, ¿no?
Y si te das cuenta aquí, no hay 90 grados, son más chiquitos, a veces más grandes, a veces, de hecho este mide más de 90, ¿no? Este mide más de 90, este mide menos de 90, o sea, es irregular. Digamos que no hay una forma establecida para que sea, todo es diferente, tanto sus ángulos como sus lados, como el tamaño, todo. Lo único que lo mete aquí dentro de los cuadriláteros es que tiene 4 lados, es todo. ¿Ok? Sí. Vale, entonces todos estos tipos son todos los tipos que existen de cuadriláteros. No dudo que sean todos, tal vez existen más, pero estos son los más importantes. Ahora, dentro de las líneas que puedes trazar, las únicas líneas conocidas son diagonales. Entonces, vamos a ver. Un diagonal. ¿Qué es una diagonal? Una diagonal es un segmento de recta que une dos vértices de un cuadrilátero. No adyacentes. Aquí otra cosa que hay que recordar. ¿Te acuerdas qué significaba que dos rectas fueran adyacentes? Eso sí lo vimos. Significa que está al lado de otra cosa o que está muy cerca de ella. Ajá, algo parecido, que va uno después de la otra, ¿no? Entonces, en el caso de este lado, hablando de lados de cuadriláteros, esa diagonal no tiene que ir unida de un lado a otro, porque entonces ya no iría de vértice a vértice, nada más estaríamos trazando como que una línea sobre esa, ¿no? Entonces, si tú tienes un cuadrilátero, sea el cuadrilátero que sea, lo voy a dibujar aquí irregular para que no te quedes con que tiene que ser un cuadrado a fuerzas, a fuerzas. Puede ser cualquier cuadrilátero. Por ejemplo, ese, ¿no? Si tú tienes ese cuadrilátero, una diagonal sería, por ejemplo, esta de aquí. Cumple con que va de un vértice a otro, une dos vértices, por ejemplo, esto va a ser A y esto va a ser B. Une el vértice A y B, y hablando de los lados, no son adyacentes, o sea, este lado, este vértice no es adyacente a este ángulo porque nos estamos saltando este, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle X y B. La otra diagonal que se puede trazar en este cuadrilátero sería este. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí. Entonces, el segmento de recta B es diagonal. Y el segmento de recta DC también es diagonal. Bueno, o sea, se refiere a que se juntan o que llegan al otro vértice del otro. Nada más es unir los vértices. Es agarrar una recta que una dos vértices que estén separados, ¿no? Como que uno al opuesto del otro. Sí, está bien. Y ya, lo que sigue después de esto, de ver triángulos y cuadriláteros, es ver cómo los usas para resolver ahora sí un problema, ¿no? Y para eso necesitamos ver unos ciertos, como que teoremas
que se toman por cierto para resolver los problemas. ¿Quieres que empiece con los problemas de los triángulos o con los problemas de los cuadriláteros? De triángulos. Triángulos, vale. Entonces, a ver. Teoremas importantes de triángulos. Un teorema es otra forma bonita de decirle a una ley, ¿no? Por ejemplo, algo que ya está dicho y que ya está comprobado. Entonces, 1, la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto tienen que dar? Tienen que dar 180 grados. Interiores de un triángulo. Es igual a 180 grados. 180 grados. 2, la suma de los ángulos exteriores un triángulo es igual a 360 grados. Tres. Esto está un poquito confuso. Ahorita vemos un dibujito para explicártelo mejor. Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Bueno, y en español, ahorita lo vemos en español. Vamos a hacerlo aquí, así. Ahí está. Este va a ser P, este va a ser N, el completo va a ser P, este es N y completo es. Ahí está. Entonces, este C representa todo el completo, ¿vale? También esta B es todo el completo y la A es todo el completo. Entonces, A, B, C, no es cierto, al revés. ¿Qué es eso? Al revés. M es todo el completo, N es todo el completo y P va a ser todo el completo. Entonces, para que tú hagas la suma de estos ángulos, por ejemplo, el ángulo M va a ser igual a la suma del ángulo B más el ángulo C, que es lo que nos dice nuestra definición. Que un ángulo exterior, por ejemplo, este ángulo M, que es el ángulo que está aquí afuera, este de aquí, este ángulo M va a ser igual a la suma de los dos internos que no son adyacentes a él. El único adyacente a este ángulo M, o sea, el que está seguidito, es el ángulo A, que es este que está aquí adentro. Este no. Los que están opuestos, digamos. Entonces, la suma de esos van a ser el ángulo C y el ángulo B.
Si yo lo sumo, me va a dar el ángulo exterior de acá. Y lo mismo puedo hacer con todos los otros lados. Por ejemplo, para sacar el ángulo exterior P, yo puedo sacar que esa va a ser la suma del opuesto, de sus opuestos, que va a ser A, y en este caso B, ¿no? También. Y para sacar el ángulo, la medida del ángulo N va a ser la medida de C más la medida de A. ¿Ok? Eso quiere decir en español lo que te expliqué. Pero aquí no haya... Como que no entendí, ¿me lo puedes repetir, por favor? A ver, desde cero vamos a borrar este. Listo. Tú tienes un triángulo que tiene en la parte central 3 ángulos, ¿no? 3 ángulos internos. Esos 3 ángulos les vamos a llamar C, A y B. Luego, si tú extiendes estas líneas que forman el triángulo, se forma otro ángulo, otros ángulos que son los ángulos externos. Por ejemplo, este que está aquí y este que está acá. A cada uno de estos ángulos le vamos a poner un nombre. Este va a ser el ángulo M, este va a ser el ángulo P y este va a ser el ángulo N. Si yo quiero sacar la medida de alguno de esos ángulos externos, por ejemplo, el de este, ¿no? Vamos a agarrar primero el de P. Si yo quiero sacar la medida de P, yo tengo que ver cuáles son los ángulos internos opuestos a él, o sea, los que no compiten, los que no están unidos, digamos, a P, a otra línea de P, que entonces sería el ángulo A y el ángulo B, porque son los que están adentro. Entonces, al final, la medida de P va a ser la suma de estos dos ángulos, que no son, por eso dice que no son adyacentes a él, o sea, que no comparten una línea con él, que entonces sería el ángulo A y el ángulo B. Y así con los demás. Si yo quiero sacar la medida de N, entonces son los que están del otro lado, los que no comparten una línea con él, que sería el ángulo C y el ángulo A. Y es lo que está aquí, ¿no? La medida de N es la del ángulo C más el ángulo A. Y ya el que nos faltaría sería M. ¿Cómo sacas el de M? Pues entonces te fijas en los que están opuestos. Que en este caso sería este C y el B. Siempre van a ser los internos. La suma, lo que te quiere decir el escrito es que si tú quieres sacar el de un ángulo externo, puedes usar a los ángulos internos para sacar la medida de un ángulo externo. ¿Más claro? Sí. Ok. Te digo, este estaba medio confusillo, pero ya. ¿Dudas con este? Y entonces, ¿por qué B tampoco, o sea, no puede ser la suma de C y B? Porque son adyacentes a él. Según la definición, en la definición nos dice que tienen que ser no adyacentes. ¿Y te acuerdas qué significaba que fuera adyacente? Sí, que uno está al lado de otra cosa, ¿no? Ajá. Ahora, ¿por qué no puede ser la suma de C y B? Si yo, por correspondencia de ángulos, que era lo que vimos de las líneas, la secante, ¿no? Dos paralelas cortadas por una secante. Para empezar, la línea 1 y la línea 2 no son paralelas. Estas dos no son paralelas. Entonces no puedo usar eso que viste de los ángulos alternos internos y externos internos y todo eso que vimos para sumar esto. De todas maneras, si yo lo pasara para acá, que es lo que creo que estás pensando, este es el ángulo C y entonces tú dices que este es el ángulo B, ¿no? ¿Sí? ¿Sí eres lo que estabas? Más o menos. Ok. P no es un conjunto de varios ángulos, o sea, P es como que solo la parte de afuera, ¿no? ¿Qué ángulo forma de aquí a acá? Si yo traspaso, si yo sumo estos dos, no me da la medida de afuera, me da otra cosa, ¿no? Me da más el ángulo B, ¿no? Que sería más o menos por aquí.
No siempre forman un ángulo recto, por ejemplo, ahí P no sé si es un ángulo recto o no, todo va a depender de la medida de A y de B. Siempre tienen que ser los que no comparten una línea con él. Por eso yo no puedo poner la suma de C y B, porque a lo mejor B sí, pero C ya no, porque C sí comparte una misma línea con él. ¿Sí me explico? De hecho, las dos, ¿no? Estas dos líneas las comparte con C, y acá pues nada más, si lo quieres ver así ya muy radical, pues nada más comparte una con los otros dos, ¿no? Este y este. Sí. ¿Sí contesté tu pregunta? ¿O hay otra duda? ¿Todavía hay algo? No, sí, estoy bien. Sí, ok. Y ya, las más importantes y las que más usamos son la 1 y la 2. La 3 a veces, de hecho hay más, ¿no? Hay más de estas 3, pero son las que mayormente ocupamos. Las otras, hay otros teoremas, pero los otros teoremas ya tienen que ver con ya cuando partes un triángulo, y creo que eso no lo vas a ver. En dado caso de que lo vieras, pues ya lo vemos aquí. Lo importante es que con eso puedes resolver problemitas. Por ejemplo, vamos a hacer un problemita, ¿no? Ejercicios. Por ejemplo, aquí. Este es C, este es B y este es A. Este ángulo mide 2x, este ángulo mide 3x y este ángulo mide x. Ok. Por la pura forma del triángulo, por mi figura, yo puedo igualar este 3x. 3x va a valer, ¿cuánto va a valer en ángulos? Bueno, en grados. Sería como 180. La suma de todos va a valer 180. Eso sí. Bueno, si quieres la hacemos por ese lado. A ver, entonces la suma de todos los ángulos internos va a valer 180. 2x más x más 3x va a valer 180 grados. Como todos estos términos, a cada uno de estos, separados por una suma, se les llama términos algebraicos. Como cada uno de estos términos algebraicos tienen la misma letra, y todas estas x están elevadas al exponente 1, no lo ves, pero pues ahí está, ¿no? Tú sabes que es exponente 1. Yo puedo decir que son términos algebraicos semejantes porque se parecen en que todos tienen la misma letra. Entonces, cuando pasa esto, yo puedo sumar los coeficientes, que así se le llama un número. Este es el coeficiente. Así se le llama un número cuando está unido a una letra, ¿ok? A su parte numérica del término algebraico se le llama coeficiente. Entonces, cada uno de estos términos va a tener un coeficiente. El primer término algebraico, vamos a ponerle 1, tiene el coeficiente 2. El segundo término algebraico, aunque no esté escrito, tú sabes que es 1, porque si fuera 0 o si fuera otra cosa, pues esa x no tendría, tenía que habértelo escrito, y si fuera 0, pues la x no aparecería. Entonces, cuando no veas un coeficiente, eso significa que el coeficiente es 1. Y en el término algebraico 3, pues el coeficiente va a ser 3. Entonces yo tengo que sumarlos. Se suman los coeficientes, que entonces quedaría 2 más 1 más 3. Y todo eso va a ir multiplicado por su base. A esta letra, cuando está en un término algebraico, se le llama base. Y eso, como son iguales, digamos que yo puedo juntar a todos los números y nada más pegarle al final la base. Y entonces, esto lo vamos a igualar a 180. Sumo los coeficientes, que ¿cuánto me da esta suma? 2 más 1 más 3. 6. 6. Y eso está multiplicada por la x. Y esto me da 180. ¿Ok?
como el 6 está multiplicando a la x, yo lo paso al otro lado dividiendo para despejar a la x y entonces me queda 180 entre 6. ¿Y cuánto es 180 entre 6? ¿Quién sabe, no? Es 30. Entonces 30 grados. Y así ya despejé mi x. Entonces x va a ser igual a 30 grados. Y ya. Entonces, ¿qué hago para saber cuánto mide cada uno de estos ángulos internos? Pues lo voy a sustituir. Para saber cuánto vale el ángulo C, yo voy a poner 2 y lo que vale mi x, en vez de ya poner x, voy a poner el valor que me dio de x, ¿no? Que sería 30. Entonces sería 2 por 30. 2 por 30. ¿Y cuánto es 2 por 30? 60. 60 grados. Y entonces ahí ya tengo el valor de C. El ángulo C vale 60 grados. Ahora vamos a hacer el ángulo A. Para el ángulo A, nada más vale x, ¿no? 1x. Entonces sería lo mismo que poner 1 por x, que x vale 30. ¿Y entonces cuánto es 1 por 30? 30 grados. Entonces el ángulo A vale 30 grados. Ahora, lo que te quería que te fijaras hace rato es, por ejemplo, con este 3x, vamos a sacar el ángulo de B. El ángulo B es 3x y entonces sustituyo la x por 30 grados. 30 grados. ¿Y cuánto es 3 por 30? 3 por 30, 90. 90 grados. Entonces el ángulo B vale 90 grados. El último, podrías no haberlo calculado así. Podrías simplemente con la figura haberlo visto. ¿Por qué? Porque este es un triángulo rectángulo. Y entonces un triángulo rectángulo siempre va a tener un ángulo recto. Y ese ángulo recto va a ser este 3x, que era lo que te ponía al inicio. ¿A qué podemos igualar ese 3x? Lo podemos igualar ya directamente a 90. ¿Por qué? Porque yo sé que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo hago esto, esta es como que opción 1 de resolver y opción 2 de resolver, ¿no? Vamos a separarlo aquí. Opción 2. Cuando yo igualo ese 3x a 90 grados, pues aquí ya puedo despejar, ¿no? Tengo mi ecuación y entonces despejando ese 3 que está multiplicando, lo paso dividiendo. ¿Y cuánto es 90 entre 3? 30. 30 grados, ¿no? Y si te das cuenta, x es igual a 30 grados y ya me salió, ¿no? Ya aquí tengo esto, ya tengo lo mismo. Ya de ahí ya nada más habría sustituido lo mismo que hice aquí, ¿no? Lo mismo que hice aquí y lo mismo que hice acá en A y en C. Y ya, me habría salido. Puedes usar las dos. En el segundo yo usé como que en la figura el triángulo es rectángulo. Triángulo, rectángulo. Yo usé esta convención para sacar a X. Y en el primer caso yo usé que la suma es igual a 180. Cualquiera de las dos está bien, de todas maneras nos dio el mismo resultado. Es ahí ya aprender a ver cuál te conviene más. Si te das cuenta, la suma de 180 está muy bien hecha y todo, pero es más labor, ¿no? Es más como que talachita. Y si tú te hubieras dado cuenta que ese triángulo es un triángulo rectángulo, pues ya nos hubiera salido la X muy, muy rápido, ¿no? ¿Y cómo puedo saber que, o sea, cuando se necesita, o sea, sí sé que el triángulo rectángulo es de 90 grados, Ajá. pero el triángulo que dibujamos no es de triángulo rectángulo, es de isósceles, ¿no? No, escaleno. Y eso de la segunda forma de realizarlo se cuenta por si un ángulo tiene 90 grados o con todos los ángulos. No, el que está aquí en la figura, el del ejercicio, este es un triángulo rectángulo, no es un triángulo escaleno. Revisa la figura que hicimos del triángulo escaleno y del triángulo rectángulo. De hecho, yo creo que la tengo por aquí. Creo que está aquí, ¿no? A ver si carga. Ajá, aquí está. Ahí está, mira. Aquí está.
Ese es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. No siempre se nada, a veces te lo ponen volteado y de cabeza, pero siempre va a tener un ángulo recto. Y es el que teníamos en la figura, ya viste. Y tú lo estás confundiendo con el triángulo... ¿Cuál me dijiste? Escaleno, ¿no? Sí. Y en el triángulo escaleno todos sus lados son diferentes. Esa es la única diferencia, ¿no? En el triángulo escaleno todos sus lados son diferentes y si te das cuenta aquí no se habla de ángulos. ¿Por qué? Porque si todos sus lados son diferentes, también todos sus ángulos van a ser diferentes. Entonces, el que teníamos en el ejercicio, sí puedo asegurar que es un ángulo de 90 grados, porque es un triángulo, tiene la forma y también las características de un triángulo rectángulo que está aquí abajo, ¿no? Que tiene tal cual el ángulo recto. Ahí nada más sería cosa de que te aprendas tal cual los tipos de triángulo y las características para que aprendas a identificarlo. Si no te las sabes y si no te las aprendes, pues entonces vas a tener que hacerlo por las otras características que te puse ahorita, ¿no? Que son, que la suma de todos sus ángulos internos son de 180 grados. Eso hubiera funcionado sin importar si era un triángulo rectángulo, si era un triángulo escaleno, si era un triángulo acutángulo, si era cualquier tipo de triángulo hubiera funcionado la primera forma. Es más larga, sí, pero es como que más general, como que para todos los triángulos. Y la segunda forma que te puse es más corta, pero ahí el problema es que si sepas identificar que eso era un triángulo rectángulo, ¿no? Que lo puedes trabajar con 90 grados y no con la otra fórmula. Da igual, cualquiera de las dos formas que utilices está bien. Una más larga que otra y otra más cortita que otra, pero todas funcionan. Si te das cuenta, de la forma 1 de la forma 2, como quiera llegamos al mismo resultado. Sí. Ahí cuestión, pues dale una repasada a los tipos de triángulos para que apréndetelos así. Que igual, ¿no? Que cuáles son las características de cada uno. Así como lo hicimos en las rectas, así ponle también aquí, ¿no? Sí. ¿Sí era esa tu duda o cuál era tu duda de aquí? ¿O pensabas que no era un triángulo? No, sí, es que yo pensaba que no era un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Entonces, dale una leída a los... Si quieres haz tu acordeón ahí, que lo tengas ahí a la mano de la figura, cómo se ve la figura y dónde está el ángulo recto o cosas así, para que te sea más fácil identificar los tipos de triángulos. Así, lo tienes a la mano y dos, pues yo creo que haciendo el acordeón te lo vas aprendiendo, ¿no? En lo que lo escribes y todo, pues ya lo vas repasando como quieras. Sí, está bien. ¿Dudas con este primer ejercicio? ¿Sí entendiste cómo despejé y cómo hice todo? Sí. ¿Dudas con qué es un coeficiente y qué es una base? No. Okay. Eso, ¿cómo despejé? Esto es una ecuación lineal, ¿no? No sé si eso ya te lo enseñaron a despejar. Digo, no sé, yo me fui así muy rápido, no sé si sabes despejar. Pues hace unos meses sí, pero no en fundación. Ok, en el otro curso que tomabas, ¿no? Algo así. Sí. Pero sí me entendiste, o sea, sí lo sabes, sí te acuerdas más o menos de cómo hacerlo. Ajá, sí me acuerdo más o menos. Sí. Vale. Pues creo que eso sería lo más difícil de esto. Lo demás nada más es sustituir, ¿no? Y el último pedazo nada más fue de sustituir y sustituir. Entonces, si tú quisieras hacer la comprobación de esto, pues tendrías que regresar a sumar, ¿no? Ya los que te dieron, digamos, comprobación. Tendrías que decir que la suma de todos te da 180, ¿no? La suma de C más la suma de A más la suma de B es igual a 180. Y pues ya sumarlos, ¿no? 60 más 30 más 90 es igual a 180. Y pues sí, ¿no? 180 es igual a 180. Si se cumple esta igualdad, si de un lado te da lo mismo que del otro, entonces tú lo que hiciste está bien. Si tienes dudas, cuando hagas un ejercicio de estos, no sé, en algún examen, en algún ejercicio, puedes comprobarlo así, sumando todos tus resultados y viendo. Si no te sale esta igualdad, pues entonces sí algo atrás hiciste mal y ya tendrías que revisar qué fue, ¿no?
Vamos a seguir haciendo en Sí, próximas clases unos ejercicios así para que te acuerdes, repasemos también lo de cómo despejar una ecuación lineal, que así se llama la primera que puse, cómo despejar una ecuación lineal. Y para que aparte de ir aprendiendo cómo despejar esto, y que no se te olvide, ir repasando justamente los tipos de triángulos, los tipos de ángulos y las diferentes formas en las que puedes hacer un ejercicio. ¿Vale? sí, está bien. Okay. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, Ok. Te dejaría un ejercicio, pero sinceramente creo que todavía no estamos como para hacer ejercicios. Creo que todavía tendría que hacer otros varios para que sí entiendas más o menos cómo, cómo ir haciendo esto, ¿no? Al menos de tarea ver repasando igual lo de los tipos de cuadrados, triángulos y así, ¿no? Ya en la siguiente clase antes de empezar te hago ahí un pequeño examen de, de de que me aprendas a identificar eso, ¿no? ¿Cuál es un triángulo rectángulo? ¿Cuál es un cuadrilátero? ¿Cuál es un trapecio? Y así, ¿no? Las formas, ¿vale? sí, está bien. Para que vaya. ¿Dudas, preguntas con algo más? ¿Tarea, algo? No, eso sería todo. Para que va. Entonces, estudia. Ahí sí, si tienes dudas de lo que te manden en la escuela, puedes mandarme mensaje, aunque no tengamos clase, y ya te intento contestar, ¿va? Sí, está bien. Muchas gracias, Luisa. Y a ti. Entonces, Nos vemos. nos vemos Ajá. ¿qué día nos vemos? El miércoles, ¿no? ¿Miércoles? O no me acuerdo qué día era. ¿Domingo? Ajá. No sé, te aviso ya, veo. No. ¿Vale? Bueno, está bien. Sí. Entonces, nos vemos. Adiós. Bye.